a 6 horas y que por supuesto no representen complejidad, ¿sí? Ni tampoco se requieran de la realización de prácticas complementarias del segundo nivel. Bueno, en este caso directamente se genera una orden de prestación ambulatoria, que es por supuesto de autorización automática, que ustedes nos informan a través del sistema de efectores web, eso solo, la consulta médica en guardia, es decir, el código en particular de consulta médica en guardia, dentro, por supuesto, de la modalidad ambulatorio. Listo. Digamos, no hay mayor complejidad que esa. Ustedes generan la orden de prestación ambulatoria, informan el código de consulta médica en guardia. Ahora, ¿qué sucede si, en verdad, esa consulta médica en guardia refiere a una atención mayor a 6 horas y, bueno, prácticas complementarias del segundo nivel? Bueno, en ese caso tienen que gestionar una orden de prestación para una internación clínica del segundo nivel y, bueno, entra dentro del circuito que les dije antes, porque esa orden de prestación viaja al panel de rechazo del prestador capitado del segundo nivel y, bueno, es quien va a determinar si puede ir a buscar a ese afiliado o no. Es decir, si conforma la orden de prestación a favor de ustedes o si rechaza la conformidad de la orden de prestación y otorga un turno. Entonces, ustedes mismos generan las órdenes de prestación, como dijimos, ya sean ambulatorias, ya sean de internación o bien las correspondientes a espera del tercer nivel, medicamentos de alto costo y demás. Para solicitar la orden de prestación se solicita con un código genérico que no hay mucho margen de error, como les dije, es un código o ya es ambulatorio o internación, no mayor complejidad que esa. Sin embargo, sí, para lo que es la transmisión de información a través del sistema de efectores web vamos a necesitar utilizar códigos específicos, de prácticas específicas. Bien. Y antes de pasar a cómo activar una orden de prestación, voy a mostrar el sistema interactivo de información. En principio salgo un poquito de la pantalla completa y me voy a la web, a la página. ¿Por qué? Porque al sistema interactivo de información voy a ingresar haciendo clic en Sistemas INSS-JP, Sistema Interactivo de Información, y ahí sí, ya me voy a loguear con el usuario y con la clave nueva, ¿sí? La que yo les enseñé a gestionar en el paso 1, ¿sí? Cuando recién iniciamos la reunión. Una vez que yo ingreso, no lo voy a hacer con este usuario, lo voy a hacer con uno de prueba. Voy a salir y ahí me voy a loguear. Si no les hablé aún de plazos, lo voy a hacer ahora. ¿Por qué? Porque cuando ustedes realizan la admisión del afiliado de PAMI, para lo que son prácticas ambulatorias, sí o sí necesitamos que esa orden de prestación se haga en el día, es decir, en el transcurso del día. No les pedimos que sea ahí en la inmediatez, sino al menos que sea en el día. Ahora, para lo que son prácticas en internación, bueno, ¿qué sucede si el afiliado entra a una internación un sábado, un domingo o un viernes a la noche? Ustedes me dicen, bueno, pero no teníamos un personal administrativo en ese momento, ¿cómo hacemos la gestión de la orden de prestación si en verdad no hay nadie en ese horario, ¿no? Porque por supuesto, bueno, puede entrar al hospital en un horario, no sé, 4 de la mañana. En ese caso, y para las órdenes de prestación en internación, pueden solicitarla hasta 48 horas corridas después. Esto es,
Si ingresa un sábado, un domingo, bueno, no hay problema. El lunes tranquilamente se puede gestionar la orden de prestación de internación y es en ese día que va a llegar a el panel de rechazo del prestador capitado. Si lo quieren hacer y si lo pueden hacer un sábado o un domingo, no hay problema, si no, no es impedimento en absoluto. Ahora bien, ahora sí les voy a compartir un todos los días tienen pacientes. Ya habiendo ingresado al sistema de información, el registro lo dice el día, y la activación o la declaración se va de acta 15. Ustedes van a ver una pantalla bastante similar a esta, probablemente no vayan a tener tantos está pensado para ítems acá, solamente vayan a tener portales de prestadores y proveedores, efectores. Dicho sea de paso, les muestro que desde esta solapa de efectores ustedes van a ver este ítem que se llama facturación. Van a ver esta solapa principal, que es la que más van a usar, que se llama orden de prestación, y seguridad. Seguridad, mi cuenta, sus usuarios y demás. Dentro de lo que es orden de prestación, vamos a tener los siguientes ítems. El primero, generar solicitud de OP. Básicamente es el que, bueno, como les digo, es el que más vamos a usar. Generar solicitud de orden de prestación, el primero. El segundo se llama listado de orden de prestación. ¿Qué es el listado de orden de prestación y para qué le sirve? El listado de orden de prestación básicamente les va a servir, lo van a usar para mirar el estado de aquellas órdenes de prestación, más que nada las de internación, porque ustedes me dirán, bueno, nosotros generamos 3 órdenes de prestación correspondientes a internaciones clínicas del segundo nivel, y la verdad es que las generamos hoy, ayer, y no sabemos si el prestador de cápita aceptó la generación de esa orden de prestación o bien no la aceptó y otorgó un turno. ¿Cómo lo veo? ¿Cómo sé si el prestador de cápita aceptó o no la generación de la orden de prestación a mi favor? ¿Dónde lo veo? En el listado de órdenes de prestación. Estos son los 2 ítems que van a utilizar primero. Ahora bien, desde consulta de orden de prestación, simplemente lo que se hace, que no les lleva mucho tiempo, pero sí hay que hacerlo, es la activación de las órdenes. La activación de las órdenes de prestación las vamos a hacer porque es un paso que si no lo hacemos, que si nosotros no activamos la orden de prestación, no nos podemos hacer la carga en el sistema de factores web. Es decir, tengo que generar la orden de prestación, desde orden de prestación, generar solicitud de orden de prestación, y una vez que tengo la orden de prestación generada, únicamente en estado generada, si está pendiente de aceptación del prestador de cápita no puedo hacer nada, pero si ya está generada, la tengo que activar. Si está generada, tengo que sí o sí activar la orden de prestación. Lo que sugiero y yo lo que recomiendo es que directamente, si ustedes generan las órdenes de prestación, bueno, nos vamos a la solapa siguiente y la activamos. Y así ya nos quedamos tranquilos de que cuando la tengamos que cargar en el sistema de factores web, ya lo voy a poder hacer sin problema. Reitero que si yo no activo la orden de prestación, el sistema de factores web no me va a dejar cargar esa orden. Entonces, el primer paso es orden de prestación, generar solicitud de orden de prestación. Simplemente voy a ver llamémosle formulario a completar, que es súper intuitivo. No tenemos datos, digamos, complejos por cargar. Bueno, ¿y por qué? Básicamente vamos a tener la fecha de emisión de la orden de prestación. La fecha de emisión no se modifica. De hecho, si yo quisiera cambiarla, me va a aparecer un signo prohibido y no me va a dejar hacer ninguna acción. No puedo cambiar la fecha de emisión. No puedo hacer ninguna acción en este campo. Simplemente me va a quedar la fecha de emisión
del día, hoy 7 de enero. Vamos a pasar al siguiente ítem, que nos dice datos de afiliado. Bueno, básicamente tengo que buscar al afiliado por alguno de los datos que nos dice el sistema, ¿no? Puedo buscarlo por apellido y nombre. La verdad es un ítem que no sugiero, porque si nosotros buscamos por apellido, la realidad es que el sistema puede ralentizarse un poquito, porque nos va a buscar a todos los afiliados de todo el país que estén asociados a ese apellido. Buscamos González López, bueno, nos va a buscar el sistema. Yo recomiendo de repente hacer una búsqueda un poco más acotada, más específica, por DNI o directamente por número de beneficio, ¿sí? Yo voy a poner, creo que tengo por ahí un número de afiliado, por ejemplo, voy a usar este que he usado antes. Voy a indicar un número de afiliación, de DNI, hago clic en la lupa y ya me aparecen, listo, completos todos los datos del afiliado en cuestión. Acá solamente me va a faltar el teléfono, listo, pongo un teléfono. Motivo de emisión, acordémonos que los motivos de emisión van a estar directamente asociados al contrato que firmó nuestro director médico, es decir, el director médico de cada hospital. Vamos a ver que tenemos motivos de emisión: ambulatorio, internación clínica, internación quirúrgica, alta complejidad, salud mental, odontología, en espera del tercer nivel. Esto hago una aclaración. Con en espera del tercer nivel de atención, a ver, no todos lo tienen y responde más que nada a situaciones más bien de un afiliado que no está cursando una, patología aguda, sino que se encuentra en condiciones de externarse, pero que no tiene a nivel, familiar, una contención y demás, y que está justamente a la espera de un geriátrico, un hogar y demás, sino no responde a una internación con prácticas, ¿sí? Simplemente está justamente a la espera de poder dirigirse a un hogar o un geriátrico. Bien. Tenemos la opción también para medicamentos de alto costo en internación. Bueno, esta opción, junto con la orden de prescripción de internación clínica, recordemos que son los únicos que no son de autorización automática. Como dijimos, HPA internación clínica va a dirigirse de forma directa a esta orden de prestación al panel de rechazo del prestador de cápita, y medicamentos de alto costo en internación también va a quedar pendiente de autorización del coordinador médico de la UGEL. En este caso vamos a hacer algo bastante rápido y sencillo, que es motivo de emisión, HPA ambulatorio. Los datos del prestador, por supuesto, van a ser los datos de ustedes, no tienen que hacer ningún tipo de modificación. En diagnóstico, como les dije, diagnóstico presuntivo, sabemos bien que la persona afiliada llega, en la recepción probablemente indique un motivo por el cual se está dirigiendo a la atención médica. Fiebre, dolor, hipertensión. Vamos a indicar simplemente un diagnóstico presuntivo, que es otra situación al respecto de la carga en el sistema de inspectores web. Ahí sí, ya vamos a hacer la carga con otro tipo de información. ¿Por qué? Porque ya sabemos las prácticas que se realizaron, sabemos el motivo, es decir, la patología que estaba cursando, porque justamente ya lo vio el médico en cuestión. Ahora bien, en esta instancia simplemente podemos poner, hipertensión. Por ejemplo, podríamos poner también la palabra fiebre, como les dije, dolor
Ahí está. Tenemos hipertensión esencial primaria. Este es el código I10. Aclaro que en todos nuestros sistemas se rigen bajo lo que es la codificación de el CIE-10, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades. Sí, tanto este sistema como el sistema de efectores web. Si en algún caso no encuentran de forma específica esa patología, ese diagnóstico en cuestión, lo que les pedimos es que informen el que más se asemeje a la realidad. Bien, no obstante, tratar de ser lo más específico posible, pero bueno, si no está específicamente ese diagnóstico, vamos a poner uno, el que más se asemeje al real. En esta instancia sí puede ser un diagnóstico presuntivo. Bien, modalidad de atención, ambulatorio, y directamente, por eso les decía que es muy sencillo. En lo que es la práctica, simplemente lo que hice yo ahí fue presionar la lupa que se encuentra acá en el margen derecho y ya me figura la práctica. ¿La práctica qué me dice? Prácticas ambulatorias en HPA. Listo. Selecciono y simplemente no tengo que adjuntar ningún tipo de documentación, no tengo que hacer más que eso. Fíjense que si bien yo estoy tardando porque estoy conversando y tratándoles de contar algunas cuestiones en particular, lo que nos pide el sistema para pedir una orden de prestación ambulatoria es la fecha, que ni siquiera la tengo que modificar, me va a quedar por defecto, el dato de quién es el afiliado, el motivo de emisión y el diagnóstico. ¿Sí? Porque en práctica, como les dije, presiono la lupa y ya me aparece si es ambulatorio o internación según lo que yo indiqué el motivo de emisión. Es bastante sencillo y la utilización, me refiero, de este formulario para solicitar una orden de prestación. Si yo por algún motivo en particular no completé algún dato, como por ejemplo, acá, me faltó hacer clic acá en agregar, el sistema mismo ya me avisa, no me deja seguir. Es decir que no tengo margen grande de error para generar una orden de prestación. Simplemente el sistema me va a advertir, me va a avisar si me faltó algo. Si no, listo. Me dice orden de prestación generada. Voy a tener aquí el número de la orden de prestación. ¿Por qué? ¿Para qué me iba a servir tener el número de la orden de prestación? Como dijimos, para aquellas órdenes de prestación que estén generadas, es decir, que ya están generadas, no tengo ninguna instancia de autorización, ya las puedo activar. Para eso, directamente esta orden de prestación yo ya la podría activar y ya nos quedamos tranquilos de que cuando la parte administrativa tenga que cargar las atenciones que realizamos a este afiliado, ya no tengo que hacer ningún proceso más, es decir, simplemente la carga en el sistema de factores web. Ahora bien, si por algún control, interno, ustedes quisieran ver esta orden de prestación, llevar un control, si así lo quisieran, tienen la opción de hacer la descarga en PDF, si presiono en ese icono, y descargar la orden de prestación, que básicamente me va a mostrar los mismos datos del formulario de solicitud. Me va a decir quién es el prestador autorizado, cuál es la práctica, en este caso prácticas ambulatorias en HPA, el diagnóstico, acá nosotros habíamos puesto hipertensión, los datos de quién es el afiliado, ¿sí? Simplemente tenemos la orden de prestación. Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo generamos una orden de prestación en la modalidad, como dijimos antes, internación clínica del segundo nivel, como para que veamos en qué estado nos quedaba? El proceso es el mismo, exactamente el mismo. Orden de prestación, generar solicitud de OP, listo. La fecha de emisión, como dijimos, no
cambia, no se modifica. Si el afiliado ingresó el sábado a las 4 de la mañana, bueno, no hay problema. El lunes a las 8 de la mañana generamos la orden de prestación de internación clínica del segundo nivel. No obstante, la fecha de emisión no la podemos cambiar. Sí nos va a dejar, acá, sí nos va a dejar de repente en el sistema de inspectores web cargar la fecha real. Ahí sí, en el sistema de inspectores web cargamos la fecha real de ingreso a la internación, en tanto y en cuanto, por supuesto, la orden de prestación haya sido aprobada a nuestro favor, porque el prestador de cápita de repente no tenía capacidad prestacional o bueno, no podía atender o ir a buscar a ese afiliado. Entonces, la fecha de emisión no la cambio. Nuevamente tengo que informar el número de DNI o el número de beneficio, el dato que yo tenga dentro del sistema. En este caso, ahí está, voy a indicar el mismo número de DNI, ahí está, y voy a presionar la lupa para que el sistema me traiga los datos necesarios del afiliado. Voy a indicar un número de teléfono, ahí está. En motivo de emisión voy a indicar HPA internación clínica, y ven, ya el mismo sistema me dice quién es el prestador de origen. Es decir, este afiliado se encuentra dentro de la cápita de este prestador para el módulo de internación, para el módulo 69, que el módulo 69 es un módulo compuesto. Bien, ya el mismo sistema ya nos muestra entonces cuál es el prestador de origen de ese afiliado para el módulo de internación. Tenemos los datos de ustedes del hospital, el diagnóstico, bueno, vamos a poner fiebre, por ejemplo, dijimos el diagnóstico presuntivo. Acá, fiebre de origen desconocido, modalidad de atención, internación. Directamente presiono la lupa. El sistema me va a mostrar cuál es el único, bueno, el código ahí que voy a pedir la orden de prestación, internación clínica en HPA, agregar. Listo. Como siempre, lo que es documentación no se carga, no tienen que adjuntar ningún tipo de documentación. Es netamente esto, ninguna acción más. Bien. Voy a hacer clic en generar. ¿Y qué me dice? Me dice la OP, bueno, número, y ahí me da todo el número, son 99 y 8 dígitos más, se encuentra en el estado rechazo pendiente de conformidad. Pendiente de conformidad justamente es esto, hasta la evaluación por parte del prestador de cápita. Ustedes van a tener que dirigirse aquí al listado de orden de prestación para corroborar si el prestador de cápita acepta la conformidad de esa orden de prestación a favor nuestro o no, o la rechaza y otorga un turno. Esos son los escenarios ideales, es decir, que el prestador acepte la orden de prestación a favor suyo o la rechaza y otorgue un turno. Si la rechaza y otorga un turno, significa que ese día, en ese horario, va a retirar a la persona, al afiliado. ¿Qué sucede si por fuera de este escenario posible o de estos escenarios posibles, el prestador de cápita no conforma la orden de prestación a su favor, otorga un turno, pero no va a buscar, no retira al afiliado, no lo retira, es decir, indica que lo va a retirar y no lo retira? Bueno, ahí el prestador de cápita está incumpliendo. Nosotros como hospital tenemos que
dar aviso a la coordinación médica de la unidad de gestión local. ¿Para qué? Para que gestione la orden de prestación a su favor, justamente porque el prestador de cápita incurrió en un error al haber asignado un turno y no retirar al afiliado. La realidad es que está también pendiente de posible sanción, ¿sí? Porque nosotros no podemos declarar que se conforma y se otorga, mejor dicho, un turno y no se retira el afiliado, sino el prestador de cápita no puede y no debe hacer esa acción, sino que si se compromete a dar un turno para retirar al afiliado, debe hacerlo. En el caso de que no cumpla, tenemos entonces que dar aviso a la coordinación médica de la unidad de gestión local para que arbitre las acciones correspondientes y, de corresponder, justamente les otorgue una orden de prestación a favor de ustedes, del hospital. Esto lo comento porque los escenarios posibles son esos: que se conforme la orden de prestación a su favor o no. ¿Sí? Son esas dos opciones. Todo lo que quede por fuera, bueno, ahí tiene que intervenir el coordinador médico de la unidad de gestión local y evaluar la situación. Bien, desde orden de prestación, listado de orden de prestación, bueno, van a poder corroborar básicamente el estado de las órdenes de prestación que ustedes hayan solicitado por internación y que hayan quedado pendientes. ¿Sí? Lo que haya quedado pendiente voy a poder buscar por número de orden de prestación o por alguno dato del afiliado, ya sea número de documento, número de beneficio y demás. Bien, hasta aquí el listado de rechazo de prestaciones. Ustedes no lo van a tener, lo va a tener el prestador de cápita, por eso ustedes no van a tener esta visualización, solamente van a ver el ítem de generar solicitud de OP, el listado de OP y, como les dije antes, la consulta de orden de prestación para activar la orden de prestación. La activación de la orden de prestación, nada, es súper sencillo, lo mismo, ingreso a orden de prestación, consulta de orden de prestación, completo con los datos del número de la orden, el número de beneficio, y el sistema me va a mostrar los datos de la orden de prestación y mediante una pequeña tilde que está en el margen, que sería derecho de la pantalla, yo lo toco y ya está. El sistema me dice la orden de prestación ha sido activada de forma correcta. Bueno, la carga en el sistema de efectores web no la voy a mostrar ahora. Lo que vamos a hacer es corroborar, no sé si acá les hemos enviado, si no se los voy a enviar. Acá están las dudas y las consultas. Voy a empezar a leer un poquito lo que fue llegando en términos de consultas. Sí, espérenme un segundito, así ingreso para mirar las consultas que han ido surgiendo. No obstante esto, ¿sí? En principio es que ustedes tengan un usuario nuevo. Una vez que ya tienen el usuario nuevo, ya está. La verdad es que ya podemos empezar directamente a otorgar el rol correspondiente, que es para generar. Pero viste que nos dijo que después de la generación de la OP de ambulatorio se activa. Ay, me quedó esa duda del seguro, se activará ya después. La pueden activar, sí, porque dice que es la autorización inmediata. Tienen hasta el 15. Sí, eso es lo contradictorio. Pero si después hay que activarlo igual. Informarnos. Por eso supuesto, es lo que dice él, que no puede ser que la activen y ellos den el ok al segundo que vos pidas que te la activen. El código, entonces sí, después igual vos tenés que volver a con el entrar. cual yo pido la orden de prestación, como que hay que les hacerlo mostré, inmediatamente. Porque la ambulatoria es automática. Después, en el sistema de web tenemos que cargar específicamente las prácticas que hicimos. Bien. La primera de las preguntas dice: ¿qué sucede en el caso de internaciones clínicas
donde el prestador que tiene la cápita no acepta ni rechaza la orden de prestación dentro de los 48 horas. Perfecto esta consulta, porque no lo dije. Si transcurren las 48 horas y el prestador de cápita, por algún motivo en particular, su personal administrativo no entra al sistema y no hace ninguna acción, listo, la orden de prestación se genera directamente a favor del hospital. Bueno, si el paciente viene a la guardia durante la madrugada o el fin de semana, que no hay recepcionista, ¿cómo genero la OP el día lunes? Bueno, esto creo que lo había mencionado. El afiliado puede entrar, digamos, presentarse a la guardia el sábado a las 4 de la mañana. Sí, se realiza la atención y el lunes se generará la orden de prestación de internación. Creo que esto lo había mencionado. Para lo que es internación, tenemos este margen, esta cierta, llamémosle, flexibilidad en cuanto al horario, para que puedan pedir la OP 48 hasta 48 horas después. Sí, hay cierto margen, un poquito más flexible que en ambulatorios. Y para ambulatorios sí se pide que sea en el día. ¿Por qué digo en el día? Porque algunos hospitales nos mencionaban y nos decían, bueno, nuestro personal administrativo está de repente más disponible para este tipo de tareas administrativas y demás por la tarde, o en otros casos otros hospitales nos decían, tenemos mejor conectividad en cierta hora, pasadas las 4 de la tarde, por ejemplo, ¿podemos hacer todas las OP juntas de ese día, pasadas las 4? Bueno, sí, se puede. Mientras sea en el transcurso del día, las OPs ambulatorias se hacen, y en cuanto a internación contamos con este margen. Si el afiliado ingresa el sábado a la madrugada, bueno, no hay problema. El lunes se genera la orden de prestación de internación y no vamos a poder cambiar la fecha, el dato de emisión. Sin embargo, si esa OP se genera a nuestro favor porque es de internación, nosotros en el sistema de efectores web vamos a indicar la fecha real, vamos a indicar que ese afiliado ingresó el sábado a las 4 de la mañana. Bueno, sigo. La orden de prestación, ¿siempre deben estar firmadas? Nunca, no hay que imprimir ni firmar nada. Lo único que hay que hacer con la orden de prestación generada es activarla. Ya está, yo genero la orden de prestación y la activo, no hago más que eso. Y ni siquiera es que tengo que adjuntar ningún tipo de documentación, nada. Simplemente, como les mostré, ingreso, genero la orden de prestación ambulatoria o internación o correspondiente a salud mental, de odontología o lo que fuera, y ya está. Ni siquiera adjunto documentación. En este sentido, no hace falta imprimir, no hace falta firmar, no hace falta. No tienen que adjuntar. Me dicen, ¿debemos enviar documentación en papel? No, porque en la tercera de las reuniones les voy a enseñar cómo facturar. Probablemente les llegue la invitación para el lunes 13 a las 13 horas. Y ahí vamos a ver cómo van a facturar, cómo presentan la factura. Y no, es sin documentación en papel. No hace falta. Por el sistema de efectores, creo que es. Acá, buenísimo. Me dicen, en mi nuevo usuario no tengo la opción de generar OP. Buenísimo. Acá, en este caso, si quieren, ahí Yara les va a dejar el WhatsApp de la mesa de ayuda y simplemente digan esto, que son prestadores de hospitales públicos y que no tienen el rol para generar OP. Nosotros ya se lo otorgamos. Eso es un segundo. Ingresamos a su usuario y le otorgamos el rol que necesiten. No, las admisiones ambulatorias por guardia, eso sí tienen que ser, si es ambulatorio de autorización automática, tienen que ser en el día. Como cualquier orden de prestación, mejor dicho, como todas las órdenes de prestación ambulatorias. Si nosotros indicamos motivo de emisión ambulatorio,
podemos transmitir luego la práctica de la consulta médica en guardia, por supuesto con las consideraciones que les dije yo, que esa consulta médica en guardia sea menor a 6 horas y no conlleve prácticas complejas ni del segundo ni complementarias del segundo nivel. En este sentido, todas esas prácticas ambulatorias, las órdenes de prestación tienen que ser en el día. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto? Porque a nivel sistema, porque esto es estrictamente automático, a nivel sistema, si nuestro sistema detecta que una orden de prestación con el motivo ambulatorio se generó un día, pero se transmite otro día. Si yo entro al sistema de efectores web y digo, no, en verdad, este electrocardiograma o esta consulta médica en guardia no se hizo este día, se hizo otro. Nuestro sistema de forma automática detecta una incongruencia, dice no, orden de prestación ambulatoria se generó un día y se transmitió otro. Nos va a dar un error y básicamente no va a ser considerada en la liquidación. Por eso es que hago tanto énfasis en esto. Independientemente del código ambulatorio que yo informe en el sistema de efectores web, si la orden de prestación tiene motivo de emisión ambulatoria, la práctica dentro del sistema de efectores web tiene que tener la misma fecha. Pero como les digo, con esto, con todas las órdenes de prestación, con todas las prácticas ambulatorias, no solo de la consulta médica en guardia, sino con todo, con el laboratorio, con todo lo ambulatorio. ¿Cuáles son los pasos que deben generar los médicos para poder prescribir medicamentos? Ahora se los cuento, se los voy a mencionar en breve. En caso de traslado, ¿se genera la orden de prestación como ambulatorio? No, las únicas traslados que pueden informar son los traslados que están dentro del módulo de internación. ¿Y cuáles son los traslados que están dentro del módulo de internación? ¿Cuáles son los que se encuentran nomenclados dentro del módulo de internación? Bueno, son esos traslados de alta o los techo a techo. ¿Qué significa techo a techo? Significa que el afiliado está internado en nuestro hospital, pero de repente tiene que realizarse un estudio de alta complejidad, puede ser. Nosotros no tenemos, en ese momento se rompió, no contamos con el tomógrafo, el resonador o la posibilidad de dar ese estudio y de hacerle ese estudio al afiliado, entonces lo tenemos que llevar a otro prestador, se realiza ese estudio y vuelve. Ese traslado techo a techo tiene un código dentro de nuestro módulo de internación que se llama traslado a paciente institucionalizado. Esos son los únicos traslados correspondientes al módulo de internación, es decir, el traslado a paciente institucionalizado que puede ser utilizado para traslados de alta o para traslados techo a techo. Esos son los únicos traslados que ustedes pueden recuperar como hospitales públicos de gestión descentralizada. O sea, no hay cuando llevamos a hacer la resonancia al lado, que se puedan recuperar, ustedes puedan facturarnos que sean de con otra este índole. concepto, entonces lo que tienen que generar las UP son Dentro las de admisiones. la resolución y No puede ser de este facturación. cronometrador son esos los traslados que pueden facturar. Hola, en el sistema interactivo de información, en la solapa facturación, no me deja ingresar el periodo. Si a nosotros nos llega un papel No. de la prestación, No, el día que la aparece eso por cargamos, defecto, y va a aparecer en si no hay marzo, un registro ese día, solo el día para que aquellos que nosotros tengan acá la cargamos, órdenes pues el de día- prestación o sea, el día que generadas, activadas y tomamos transmitidas trataron al paciente ese día. y que Pero a veces cumplimenten con el todo el central circuito. claramente no, porque nosotros Es decir, Nosotros no podemos el meter esquema financiero y de pago es a 2 meses de vengado.
Y otra situación que vamos a ver el lunes es cuándo van a ver el monto conformado a facturar. Es el último día hábil de cada mes. El último día, reitero, el último día hábil de cada mes van a ver el monto conformado a facturar por las órdenes de prestación generadas, activadas y transmitidas a través del sistema de efectores web asociadas a 2 meses antes. Por ejemplo, en el último día hábil de enero, es decir, faltan 3 semanas todavía. El último día hábil de enero, aquellos que van a tener en la solapa efectores facturación un monto conformado a facturar, van a ser aquellos hospitales que generaron órdenes de prestación, las activaron y las transmitieron asociadas a las atenciones de noviembre. Entonces, en noviembre se realizaron atenciones a los afiliados de PAMI. Se generaron sus respectivas órdenes de prestación en noviembre. Hasta el 15 de diciembre las transmitieron en el sistema de efectores web. Entonces, en ese caso, en último día de enero, van a tener el monto conformado a facturar por las órdenes de prestación de noviembre. Es por eso que hoy, hoy 7 de enero, no vamos a tener un monto conformado a facturar. El monto conformado a facturar entonces lo dijimos que va a ser en base a lo que nosotros transmitamos en el sistema de efectores web. Sigo. Si las atenciones de los fines de semana en guardia son ambulatorias, ¿cómo hago que no hay recepciones? Creo que ya me lo había preguntado. No, es como todas las atenciones que ambulatorias. Tienen que ser en el día, es decir, ahí tienen que arbitrar algún mecanismo interno, si se quiere, porque esos 15 días que tenés para el sistema web, que es el otro sistema, tiene que ser el mañana sábado a la madrugada, de repente podría ser tranquilamente el sábado a las 3 de la tarde que puedan hacer. O sea, hasta el 15 del mes siguiente tenés para transmitir el sistema web de facturación. No hay problema para lo que refiera a motivo de emisión ambulatoria. Dentro del motivo de emisión ambulatorio abarca muchísimas prácticas. Adicionalmente, este código en ambulatorio que se llama consulta mensual. Como abarca ese código, abarca un montón de códigos. Es decir, el motivo de emisión HP ambulatorio tiene que ser utilizado para, digamos, para prácticas realizadas en el día. No es que desde la mesa de ayuda yo lo diga, sino yo transmito lo que a nivel sistema, es decir, es una regla a nivel de sistema y está, digamos, asociado a reglas y normas que están dispuestas por resolución, que es lo que se firmó convenio. Bueno, ¿se podrán facturar los pacientes crónicos? Si firmaron convenio por el módulo de pacientes crónicos, sí. Hemos observado que no estarían incluidas prestaciones de vacunatorio. ¿Existiría la posibilidad de que sean incluidas? Vacunatorio no está nomenclado dentro de este esquema, es decir, sus directores médicos tampoco pudieron haber dictado un módulo que se llame de ese modo, es decir, vacunatorio se rige como venían haciendo hasta antes de la firma de la resolución 1392. Bueno, bien. Aguardo unos instantes más. Es verdad lo de las guardias. Así, no sé si Yara vos habías habilitado y la práctica al otro día. No, pero ella dijo 24 horas. Bueno, bien. Dijo primero el Lo mismo que día y después dijo hasta 24 no les horas. dije lo de la receta. Sí. Muchos que ahí me habían preguntado en el chat y no se los dije. Mira, ¿cómo mis médicos generan recetas? Sí, sus médicos pueden hacer recetas. Déjenme que vuelvo a compartir pantalla, perdón. Me voy a ir a mi sistema interactivo, a ver si lo puedo ver. A ver si puedo loguearme. Bueno.
Bueno, en realidad voy a entrar al sistema interactivo de información, así tal cual harían ustedes, porque La chica de la Avellaneda. lo que quiero mostrarles De la maternidad. es qué pasito tienen que hacer primero para que sus médicos efectivamente puedan acceder a los sistemas de receta. Y esto es, a ver si me puedo loguear, ahí fácil, porque no veía. Bueno, les muestro, dentro del sistema interactivo de información se van a loguear con el usuario y clave, se van a loguear con el usuario y clave nuevo asociado al convenio nuevo. Dicho esto, van a ir al portal de prestadores y proveedores. Van a ir a este ítem que se llama nómina de profesionales. Nómina de profesionales. Cuando voy a este ítem de nómina de profesionales, yo no lo puedo hacer porque no soy prestador, pero ustedes van a tener un apartado que se va a llamar alta. ¿Ven? Acá dice portal de prestadores y proveedores, nómina de profesionales. Bueno, ustedes al ladito van a tener un ítem que se llama alta. En ese ítem que se llama alta, al lado de esta opción nómina de profesionales, simplemente tienen que cargar los datos del médico, ¿sí? De un médico con, por supuesto, matrícula vigente, para que de forma automática, cuando ustedes terminan de completar, por supuesto, el número de matrícula, la especialidad del médico, los datos, nombre y apellido, DNI, teléfono, correo electrónico y demás datos asociados, también tienen que tener previamente, haber digitalizado por foto o por escáner, lo que les sea más fácil, la matrícula y el título. Listo, cuando tienen eso, se sube aquí donde dice nómina de profesionales alta y de forma automática el sistema les pregunta qué sistema quieren utilizar. Ustedes ponen receta electrónica, orden médica electrónica y listo. De forma automática, sin tener que hacer ningún otro tipo de gestión, se le dispara un usuario y clave al correo electrónico que declaren para que el médico directamente pueda entrar a la plataforma CUP y ya directamente tiene el acceso a la solapa REC y OME. Hoy nos faltó, por supuesto, ver toda la parte que vamos a ver mañana. No la van a ver conmigo, probablemente la van a ver con otro de los agentes de la mesa de ayuda, que es el sistema de factores web. Hoy nos quedamos con generar el usuario UP, generar las órdenes de prestación y activarlas. Mañana, ¿qué hacemos con esas órdenes? Yo ya generé 20 órdenes de prestación, ya las activé. ¿Cómo hago para informarle a PAMI las prácticas que hicimos asociadas a esas órdenes de prestación? Lo vemos mañana, dentro del sistema de efectores web. Y el lunes, ahí sí, nos encontramos para mirar la parte de facturación. Por eso son 3 instancias, porque es mucha la información, es mucho el cambio. Se entiende que es mucha información y que son varias instancias. Sistema interactivo hoy, mañana vemos el sistema de factores web y el lunes vemos la parte de facturación. Bueno, dicho esto, me fijo si tenemos algunas preguntitas más que hayan llegado. Bueno, acá lo que exponen es que la administración trabaja de 7 a 13 y que se complica el límite de tiempo para generar las órdenes de prestación. Sí, bueno, la verdad es que acá lo que me están planteando, entiendo, es como una situación interna administrativa del hospital. No obstante, yo lo que sugiero de alguna manera es que se revisione con su director médico, porque, como les digo, a ver, hay una norma, hay un contrato que se firmó en donde se estipula no solo los módulos por los cuales se firma convenio, sino justamente la adhesión al nomenclador y al circuito de facturación unificada. El circuito de facturación unificada, justamente para que puedan facturar, es el que les estoy presentando, bajo las consideraciones que les estoy presentando. Entonces,
lo planteado aquí no respondería tanto a una duda con respecto a una codificación o cómo utilizar el sistema, o cómo generar un usuario, o cómo otorgar el rol de receta, o cómo hacer alguna cuestión, sino más bien una cuestión organizativa y administrativa del hospital. Entiendo que deberían revisionarlo con su director médico y de corresponder con el director de la unidad de gestión local. El uso médico para prescripción de medicamentos también sirve para solicitar prácticas. El usuario médico no. Perdón, el usuario del médico, probablemente me quieras decir, que prescribe medicamentos, no. Solamente se generan las OP con el usuario del hospital. El usuario del médico o del especialista que hayan indicado en la nómina solo les va a servir para generar las recetas y las órdenes médicas. Es decir, es el usuario del médico, que lo tiene que usar el médico, porque es un acto médico. Listo. Ahora, de forma administrativa, se usa el usuario del hospital para generar las órdenes. Bueno. No sé si... Bueno, ahí no creo que... No llegó nada más. Ahí reinicié un poquito a ver si llegaban más. No. Sí los espero mañana a las 10 de la mañana. Como les digo, no sé si conmigo, pero alguno de los agentes del equipo, mejor dicho, de formación de la mesa de ayuda va a estar en la reunión para explicar la instancia de carga, que es, si no es la más importante, porque en base a la codificación y a las prácticas que nos informen dentro del sistema de factores web, al pagar por prestación justamente, esa es la información que se toma para la liquidación y cobro efectivo. Bien, dicho esto, ya bien, ¿qué transcurrimos? 1:30, bueno, 90 minutitos. Vamos a dar por finalizada esta primera jornada y los espero entonces en el día de mañana para que veamos el sistema de factores web. Muchísimas